estimada profe. Muy bien, bienvenida, Melissa. ¿Me confirma si tal vez alguna otra integrante del grupo número uno va a conectarse? Profe, sabe que yo creo que no. Tengo dos compañeras que trabajan en la noche y ayer la otra de mis compañeras que sí se sabe conectar no va a poder. Bueno, Melissa, no hay inconveniente. En esta tutoría, como usted ya tiene conocimiento, les notifiqué por medio del WhatsApp la organización de las nuevas tutorías durante este mes de noviembre y también parte de diciembre. Los primeros grupos recibirán la tutoría los días jueves y los grupos restantes los días sábados, ¿sí? En un tiempo de 30 Sí. minutos podré revisar su trabajo, brindar las orientaciones respectivas para que ya vayan ustedes finalizando la construcción del informe final del estudio de casos. Sí, mi estimada Melissa, entonces nuevamente bienvenida para la tutoría del día de hoy, jueves 6 de noviembre. Tenían ustedes que ya realizar el componente 5 y componente 6 del informe final del estudio de caso, que fue este recurso que lo socialicé en las primeras tutorías en el mes de septiembre. Entonces, esto ya ustedes tenían conocimiento. Si ustedes revisan el informe final del estudio de caso, corresponde a ir colocando o ir completando con la información que ya tienen del estudio de caso y de los instrumentos que han aplicado, de la triangulación de datos. Y es justamente este punto 5 y punto 6 que ya necesitamos revisar para que estos dos elementos, especialmente la conclusión diagnóstica, nos dé mayor fundamento y en ustedes seguridad para poder seleccionar las estrategias más convenientes, acordes a las necesidades de su estudiante, ¿sí? Entonces, si tal vez tiene el documento y puede compartir pantalla para revisar. Este, profe, la vez anterior nosotros ya presentamos el punto 5, que es lo de la triangulación de los Ya, resultados. Entonces, no sé si es necesario que lo vuelva a presentar ya. La o ya. triangulación, la tablita, la triangulación, interpretación general, pero en este punto 5 también necesitamos, dada em, el contenido, en este caso de la guía, de la entrevista que ustedes aplicaron, necesitamos construir un análisis, una interpretación por cada uno de estos recursos, ¿sí? Y luego colocamos este punto de la triangulación donde se integra todo. ¿Tienen eso? Ya. O Porque sea, el dice aquí, análisis. exacto, en el quinto punto, resultados, es la valoración reflexiva de los resultados de las técnicas estandarizadas y no estandarizadas que ustedes aplicaron. Este paso nos va a permitir integrar los resultados y realizar la conclusión diagnóstica. Ya. Si tal vez no lo Em, tienen, con la información de la conclusión, podríamos revisar la conclusión diagnóstica, pero sí necesariamente tienen ustedes que elaborar en resultados un análisis por cada técnica. Ustedes tienen Ay, tres, ujú, que no les va a resultar muy complejo porque ya tienen se puede decir, un análisis previo cuando fueron triangulando, ¿no? Pero tienen que tener sí. de cada resultado. No sé si tal vez la conclusión diagnóstica, en función de las sugerencias que yo había colocado, Ujú. que En tienen tal realidad, vez. en realidad, profe, no, como pensé que solamente era lo que ya le presentamos de la triangulación, lo que nos enfocamos es en las estrategias. Y la conclusión diagnóstica referidas al estudiante, referidas al caso de estudio, perdón, al caso de estudio, estudiante, al docente, al padre de familia. ¿Tienen ustedes esto? No, déjeme preguntarles. Que todas están pendientes a mí, Ah, sí, Elisa. están en el teléfono. Déjeme ver para ver si me dan alguna señal. No, me dicen que no. No, si no, no las hicimos en realidad. Em, Por ejemplo, a ver, en el punto 5, ustedes tenían que colocar, por ejemplo, las técnicas, ¿no? En función de la primera técnica que ustedes aplicaron, déjenme revisar el grupo uno. El grupo, ustedes aplicaron tres instrumentos, ¿verdad? sí. Entonces, el grupo uno
Trabajó el tema de las habilidades sociales y también del lenguaje. Ya ustedes aplicaron los instrumentos, una guía, la entrevista. Entonces, por cada uno de estos necesitamos hacer un análisis. Por ejemplo, dígame un instrumento que aplicaron y a qué informó. ¿Perdón? Mencióneme un instrumento y a quién aplicaron. A la madre de familia o representante que le aplicaron. Entrevista. Muy bien, El, entonces el ustedes van informe a que colocar nosotros creamos. técnica, técnica dos puntos, entrevista semiestructurada dirigida a la madre de familia, como un subtítulo con negrita, y luego el desarrollo de estos resultados. Entonces, podrían empezar la redacción. La representante o la madre de familia del caso de estudio y pueden colocar el diagnóstico, ¿no? A través de la entrevista semiestructurada, manifestó y ustedes van redactando de acuerdo a cada componente o pregunta como ustedes distribuyeron la entrevista. Y eso va así. Entonces, en lo que respecta al desarrollo del estudiante en su área del lenguaje, manifestó que tuvo retraso en la adquisición del lenguaje a la edad de tal vez 2 años, 3 años. Tuvo sus primeras palabras, dijo sus primeras palabras, asiste a terapia. Habían preguntas, por ejemplo, relacionadas a las estrategias que la madre de familia o la familia emplea. Entonces también redactar eso, ¿no? La madre de familia manifiesta que estrategias como, que ahí las mencionamos, ¿no? Le resultan muy efectivas para motivar al estudiante al desarrollo del lenguaje. Sin embargo, esa situación o no son situaciones muy favorables en su mayoría debido a que el estudiante tiene un comportamiento y así vamos redactando en función de los resultados de la entrevista, ¿ya? Luego de eso Mm. pasamos, es así, yo creo que en unos tres Solamente párrafos, como que hacer una estructura del docente, del padre de familia y del terapeuta de lo que se ha ido trabajando en conclusión. Una conclusión por no, cada uno esto es prácticamente. en función, a ver, lo que le estoy dando la sugerencia a Melissa es en el punto 5 de los resultados, que tiene que Ajá. reflejarse por cada técnica los resultados. Entonces tenemos la entrevista y vamos redactando. La madre de familia manifestó que íbamos con la primera pregunta y la voy redactando pregunta con respuesta. Segunda pregunta con respuesta. Y voy redactando y voy armando unos párrafos en función de las técnicas. ¿Sí? Técnica. Ahora, la segunda técnica que pudieron ustedes aplicar, una entrevista o una guía de observación al docente. Entonces también, la docente que cuenta con varios años de experiencia laboral, ha trabajado, habían algunas entrevistas de algunos equipos que también manifestaban la experiencia laboral del docente, ¿no? Qué tanto tiempo tiene ya de experiencia trabajando con personas con algún tipo de discapacidad o con TEA. Es importante también mencionarlo, si es que en su entrevista o en su guía o en su técnica que han aplicado tienen este componente, ¿sí? Entonces, manifestar incluso si es que es el primer año que comparte con el estudiante o si es que ya viene desde años atrás siendo tutor del estudiante. Y lo Ya. mismo vamos a redactar. Profe, le puedo compartir lo que le menciono de la triangulación para que me diga más o menos Ya, este es ustedes la semana pasada se presentó, ajá, Brittany. Brittany estuvo, Ujú. Ella. ellos, sí, hablábamos de que ya podrían trabajar el tema de las estrategias en cuanto a habilidades y lenguaje, pero no estaba específicamente en qué necesitamos. Sí, eso es lo que yo ya brevemente Ya lo revisé. socializó con ella. Sí, Ah, pero ya. aquí si usted puede notar, Melissa, la fuente uno del centro tutor tenemos como un extracto, ¿sí? Un extracto de lo que fue la aplicación de la técnica al docente. Ujú. Entonces necesitamos nosotros también redactar un poquito más, ampliar un poquito más de lo que pudimos obtener de la técnica aplicada al docente. No sé si tal vez tiene el recurso aplicado al docente para darle una orientación más clara y usted esté Sí, más segura de lo que tiene que hacer. sí, ya le comparto. Exacto, ya. Déjame buscarla rapidito si la tengo.
Aquí está. A ver, esta es la herramienta. La entrevista. Muy bien, ya. Bien, ¿Debajo? entonces, sí, ahí está bien. Voy a poner como ejemplo esas tres primeras preguntas, Melissa, y como tiene cerca de 10 preguntas, ustedes ya luego lo pueden ir desarrollando. Entonces van a Ujú. colocar punto 5. A ver, déjenme revisar el documento donde está a ver, este no es. Aquí. Punto 5, resultados. Entonces usted va a colocar punto 5, resultados y puede colocar un pequeño texto, ¿no? A continuación se presentan los resultados que se obtienen de la aplicación de las diferentes técnicas dirigidas a las fuentes de información, docente, representante y caso de estudio. Técnica Ya, 1, 2 puntos, entrevista. Esta es una entrevista para la docente. Así, entrevista sí. a la docente, ¿ya? Y empezamos. Entonces empezamos. Aquí está la profesora, ¿ya? Bien, entonces podemos empezar. La docente, en cuanto a la comunicación que mantiene el estudiante con sus compañeros dentro del aula, manifiesta que utiliza oraciones completas y tiene un buen vocabulario. Expresa con claridad ideas y responde cuando se le habla, ¿sí? Aunque a veces interrumpe o no espera su turno. Además, Ujú. ocasionalmente repite frases o comentarios. Voy haciendo una redacción, voy construyendo una redacción, A hilando través de las las ideas respuestas. con algunas partes de las preguntas y las respuestas. Y así voy Ujú. armando en unos 3, 4 párrafos lo que yo pude obtener de la primera técnica aplicada a la docencia. No es Ah, sí, necesario sí. incluso nombrar la edad, no es necesario nombrar el centro, el centro donde está el estudiante ni la docente, solamente manifestar. La docente expresa que el niño, en cuanto a la comunicación que mantiene con ella y con sus compañeros, en la comunicación utiliza y voy redactando. Eso, Melissa. Así es nada más lo que les estoy Ya. solicitando en el punto 5. Muy bien. Ahora, Entonces, pues, sí, ya me quedó súper claro, profe, de cómo tengo que hacer los resultados. ajá, ¿Le comparto tal vez las estrategias? El punto 6. ¿puedo ver la entrevista a la representante? Es la misma. Sí, Ya, el test que le aplicaron al estudiante. ya, ya le comparto. Como le menciono, la redacción de los resultados no es compleja. Y luego de eso colocamos la tablita de la triangulación con la interpretación general, ¿sí? Y ahí luego nos permite llegar a la conclusión diagnóstica, estimada Melissa. Ah, ya. Entonces, primero lo que me menciona y luego le pongo la tabla que hicimos. Exacto, sí. Ya, ya lo tengo O si aquí. tal vez ya está claro con eso y podemos pasar a la conclusión diagnóstica como usted desee. Sí está claro, sí está claro. De las respuestas, de las preguntas y respuestas, yo formulo el resultado. Ujú. Va redactando los Mm, resultados como un ujú. análisis, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, le decía que ya depende de nosotros cómo vamos redactando, ¿no? Porque habrán algunas preguntas que le aplicamos al docente o al padre de familia que incluso en la respuesta se repita algo. Entonces, si ya lo Claro, mencionó en la primera pregunta o la segunda, ya no es necesario ya tomar de la no. Ujú. pregunta 6 o 7. Eso nada más. Sí, Bien, listo. Sí, entonces, si es sí, que está claro el está punto claro. 5, vamos al punto 6. Melissa, el Mm, punto 6 es la conclusión diagnóstica. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta estos resultados que ustedes los van a redactar y claro, también la triangulación. Esta ujú. triangulación metodológica de acuerdo a cada una de las técnicas aplicadas a cada fuente de información. Entonces, en esta conclusión diagnóstica, yo les había manifestado y les dejé unos comentarios ahí. La primera parte de la conclusión es, sí, redactar con las siglas.
el nombre del estudiante, el diagnóstico, la edad, incluso el nivel educativo que cursa. Y vamos ya emitiendo una conclusión en función de todo el proceso de valoración psicopedagógica que ustedes han realizado. Sí, porque ustedes tuvieron acceso al expediente, conocieron del caso más de cerca, hablaron con docente, hablaron con la madre de familia. Entonces, ¿cuál es la conclusión diagnóstica? ¿Qué tiene? Ya tenemos un diagnóstico, pero ¿qué se determina? ¿Sí? Por eso les ponía un ejemplo ahí. Estudiante tal, con tal diagnóstico, trabaja adaptación curricular grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Necesita del apoyo o del acompañamiento o la intervención del educador especial en las áreas o en los ámbitos de. Entonces ya emito mi conclusión. Después de todo esto, ¿qué necesita su caso de estudio? ¿Sí? Y luego de hacer en un párrafo que es suficiente, me voy a la primera parte, al ítem que dice referido a las particularidades individuales del sujeto objeto de estudio. Entonces voy colocando en forma de lista qué necesita el estudiante trabajar. ¿Qué conclusión llego yo luego de aplicar todos los instrumentos? Entonces, si tienes información, podemos revisar. Em, o sea, mm, me parece que hay la interpretación general, pero obviamente no va a ser lo mismo porque necesito primero hacer los resultados como me lo están mencionando. Sin embargo, como hicimos la triangulación, en base a eso nosotros hicimos las estrategias. Entonces, como eso es lo que hicimos, no sé si tal vez yo le pueda presentar para ver si van orientadas y enfocadas, porque obviamente tendríamos que volverlas a revisar después de tener las conclusiones y el criterio diagnóstico que usted me está mencionando. O sea, después de eso tendríamos que hacer las estrategias, Así plantearnos es. Pero ustedes ya tienen las nuevamente. estrategias. Sí, ajá, sí, 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 sí. Las hicimos en base a la triangulación, porque eso A lo ver. tomamos nosotros como los resultados. Entonces, no sé si tal vez los puede revisar y si tiene alguna sugerencia incluso para mejorarlos después de que tengamos ya el criterio diagnóstico. Ya, las estrategias, A ver. Melissa, sabe que esta parte yo aún no lo había topado en el grupo también. Como usted lo ha notado, siempre doy un documento de apoyo, incluso en formato Word, para que ustedes lo tengan de guía, ¿no? Y lo puedan editar y lo puedan ir alimentando. En cuanto a las estrategias que ustedes postulen para cada docente o tutor, el representante o el niño, tiene que estar el área, tiene que estar un resultado. ¿Qué esperan ustedes con esa estrategia? Debe tener un objetivo, incluso darle un nombre a la actividad y si como estrategia es amplia. Una estrategia puede tener incluso como unas 3 actividades, dependiendo del objetivo. Recursos, participantes, de qué manera ustedes van a hacer el seguimiento y cómo van a evaluar. Bueno, ustedes ya tienen estrategias, pero claro, sería lo lógico y lo coherente al trabajo que tengamos el visto bueno, por decirlo así, ¿no? En la conclusión De los diagnóstica y ver que Ujú. vaya a la par. Con Sí, lo sí, sí, referido sí. al estudiante, una estrategia que cumpla con esto. Referido al docente, estrategias de acuerdo a esas necesidades. No sé si me hago entender, mi Sí, claro. estimada Melissa. Sí, 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 no o sé sea, si, sería como saltarnos procesos. sí, pero me decía que ya tenían algo de la conclusión o no tienen aún. Tenemos la interpretación general que le presentamos la vez anterior en la triangulación. A eso. Y la Nosotros conclusión habíamos, diagnóstica, ¿no? no, porque no, o sea, nos hemos saltado la parte de hacer los resultados como usted nos está mencionando. A Porque una ver, ¿sabe conclusión qué? Les voy a diagnóstica, o ayudar sea, a lo para el siguiente. estudiante. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo le voy a ayudar un poco para elaborar la conclusión diagnóstica con los datos de la triangulación. Comparta pantalla, Melissa, para que tengan una idea, ¿sí? Y usted puede Ya, sí. digitar aparte en un Word o en donde usted pueda tomar nota. Son solamente ideas, pero para que les dé mayor claridad de cómo armar la conclusión, ¿sí? Ya. A ver. Mm, espérame, estoy en otra cosa. Sí. Cuando se comparte no se ve la parte de arriba. A veces nos Ya. toca.
Ah, no, Bien, esas son las estrategias. a ver. Estas son las estrategias. Ya, esas son las estrategias. A ver, un poquito para revisarles. Sí, ahí habría que agregar el resultado que queremos esperar, encontrar o alcanzar con esta estrategia de habilidades sociales. El objeto, más bien yo colocaría como objetivo, que sería mejorar la habilidad de tomar turnos y esperar. Si hablamos de habilidades sociales, mejorar la habilidad de tomar turnos. Hablamos también, podríamos mencionar la regulación emocional, porque si el estudiante no respeta los turnos, es posible que si no hay un control de las emociones, se desemboque en un estado de irritabilidad. Entonces, también una orientación sería, pues, alguna actividad que esté orientada a la identificación, por ejemplo, identificar emociones. Si hablamos de identificar, quiere decir que las conozca, las represente y también identificar emociones y situaciones para promover el manejo o para promover la autorregulación emocional en diferentes situaciones. Entonces, ustedes como actividad para esta habilidad social y esta primera estrategia, podríamos colocar varias actividades. Actividad uno, partir de lo básico, que conozca las emociones, ¿sí? Entonces, actividad uno en la escuela. La maestra, a través de un dado, que en cada lado tiene una emoción, menciona a los estudiantes sobre las emociones, les da un nombre a cada representación, a cada carita, y luego invita a cada estudiante a lanzar el dadito y de acuerdo a la emoción que salga, motivarle a participar, a expresar cuándo se ha sentido como aquella emoción. Entonces, más o menos así, Mm, Melissa, tienen que ser las sí, sí, actividades la de esa actividad. estrategia. Entonces, eso trabajó la maestra, pero que necesito que también la madre de familia en casa pueda ayudarme con la identificación de emociones y que el estudiante pueda manejarlas en diferentes situaciones. Claro. Entonces, acá la mamá en manejo de las emociones, por ejemplo, que pueda identificar con el estudiante, a ver, aquello que te llena de alegría, ¿qué parte del día te llena de alegría? Ay, cuando como mi alimento favorito. Muy bien. Y cuando estás en casa, que mamá y familia nos ayuden, ¿no? A que puedan ellos orientar al estudiante en la identificación de varias emociones y que sepan, oh, hoy mamá se siente cansada. ¿Y por qué está cansada? Porque tiene mucha tarea que hacer en casa, ¿sí? Entonces, ¿y tú? Y que le motive al estudiante, ¿no? Y también invitar al estudiante a expresar esas emociones, a darle un nombre a esas emociones que le va acompañado de una expresión gestual distinta. ¿Y qué hago? ¿Y qué hace Melissa y su grupo cuando le toque socializar la estrategia con el estudiante? Entonces ahí tal vez llevar unas paletitas con diferentes emociones, contar una historia y que él vaya levantando la paletita cuando el niño se siente alegre, cuando se siente triste. Y así más o menos, Melissa, es como las estrategias tienen que ir orientadas. Una Justo, estrategia con... justo hicimos una actividad así para el área del lenguaje, que es con paletas, pero era como un semáforo para regular la entonación del Ujú. niño. Me Entonces parece aquí muy bien. Y como también que... podrían aprovechar esa misma actividad para la regulación emocional o por la Ujú, identificación de emociones. Solamente cambia, claro, las paletitas en lugar de tener esta entonación o como ustedes lo estén orientando, que tengan las sería con las emociones. emociones. Entonces, Ujú, así, Melissa, las estrategias van. Una estrategia con sus diferentes actividades para cada uno de nuestros actores dentro del proyecto de vinculación, ¿sí? Luego, cuando ustedes tengan su trabajo, van a ir seleccionando cuál de estas estrategias las van a socializar, porque no va a ser posible por el tiempo socializarlas a todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan la autorregulación, eso es un tema para trabajar y a través de un video evidenciar el trabajo con el docente, cómo le orientamos, cómo le asesoramos para que trabaje en el aula, el trabajo con la madre de familia en casa, de igual manera como le orientamos a la madre, a la familia, y claro, directamente les van a ver, les vamos a ver a ustedes trabajando con el estudiante. ¿Sí? Así son las sí. estrategias. Ok. Ujú. Entonces, ya nos queda un poco, a ver, vamos a revisar la triangulación para un poquito orientarles en cuanto a que tengan claro cómo son.
los aspectos que tienen que ustedes que colocar cuando hablamos de referido a las particularidades individuales, referido a la participación de la familia en el aprendizaje de su hijo. Esto lo tomamos de los propios datos que obtuvimos de cada uno de ellos. Claro, ya, Ujú. profe, ahora le comparto. Listo. Ya. Entonces aquí podemos colocar, la primera parte ustedes tienen la información, colocamos que el estudiante tiene, cuántos años tiene, está en tercer grado y cuál es el diagnóstico, ¿sí? 10. Ujú. Ya tiene 10 años, hay un diagnóstico tal, se encuentra en un tercer año de educación básica, asiste con regularidad a la institución educativa y de acuerdo a los resultados de la aplicación o de acuerdo a los resultados de la valoración psicopedagógica, el estudiante, si yo veo aquí en cuanto a las coincidencias, divergencias, las tres fuentes coinciden en que el estudiante tiene habilidades sociales, aunque no están totalmente, pues, fortalecidas o en un nivel óptimo de lo que se esperaría, porque también tienen necesidades en cuanto a aspectos que son básicos para establecer relaciones eh, intrapersonales, que son, por ejemplo, respetar turnos para intervenir, para compartir con otras personas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes podrían tomar acá, en cuanto a lo referido al estudiante, toda la fuente número 3. Entonces, de la fuente número 3, ustedes pueden tomar, ¿qué conclusión referida? A ver, dificultades en la reciprocidad. Es una conclusión referida a la fuente de estudio. ¿Sí? ¿Qué más? Ujú. Tiene respuestas impulsivas. ¿Tienen ustedes mayor información en qué contexto es que el estudiante tiene esa respuesta impulsiva? Respuestas impulsivas Em, generalmente en la escuela y casa, por ejemplo. sí, o sea, más bien al momento de querer dar una respuesta, como que se adelanta a la emoción de querer participar antes de poder pensarla. Eso estábamos Entonces sería aquí, socializando, que por ejemplo, como que le gusta mucho participar, entonces como que él quiere hablar, contestar y todo. A eso ya. se Entonces refiere. ahí sería más bien, en lugar de ciertos contextos, situaciones. Entonces, Ah, en ya. cuanto a las conclusiones referidas al estudiante, ya puedo colocar que, ¿qué me dice el docente? ¿No? Le cuesta seguir normas. Entonces, una conclusión referida en cuanto al docente es falta de cumplimiento de normas en el contexto o en el aula de clase. Intervenciones Mm, impulsivas, falta de cumplimiento de normas y de respetar turnos. Segunda fuente, fuente de la madre de familia. Aquí no hay mucha información en lo que respecta, porque el niño sí comparte con otras personas de su edad. ¿Cuál sería sí. aquí, de acuerdo a lo que la madre? Por eso es importante, mi estimada Melissa, de que cuando ustedes hagan la redacción de lo que la madre ha mencionado en la entrevista, van a salir con mayor claridad estos aspectos referidos a la segunda fuente, que es la madre de familia. ¿Sí? Por aquí no tengo algo que pueda Mm, yo tomarlo para la conclusión, referido al para un estudiante. diagnóstico. Ajá. Ujú. Y la fuente 3 también coincide con la fuente uno, pero claro, tengo que colocarlo aquí, de que necesita mantener, conocer y aplicar normas para al momento de relacionarse, ¿sí? Manejo de emociones como la impulsividad, ¿sí? Entonces, voy como que extrayendo así, voy extrayendo de cada una de estos análisis aspectos de la fuente uno, fuente 2 y fuente 3, y de acuerdo a eso, yo luego tomo esto, tomo el otro y voy armando mis estrategias.
¿sí? Muy bien. Sí, sí. Entonces, Melissa, para la siguiente tutoría, bueno, revisamos esto de la conclusión, resultados de la conclusión y también de las estrategias. Espero que Ya. con estas orientaciones ustedes ya tengan más claridad para que ya tengan completa esta segunda parte, porque Sí, sí. es posible que ya el lunes les dé el formato para que ya armen con una tablita, algo similar a lo que usted tiene, las estrategias, ¿sí? Ya. Pero esto de la Ujú, muy bien. conclusión ya deberían irlo armando, ¿ya? ¿Le parece bien? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, si es que no hay ninguna otra duda, pues nos encontraríamos el siguiente jueves en este mismo horario, motivarles al resto de sus compañeritas para que nos puedan acompañar, ¿sí? Listo. Ya, profe. Muchas Que esté gracias. muy bien. Gracias, Melissa. Una buena Igualmente. noche. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches, Lady. Bienvenida. ¿Me escucha? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Bien, veo que también se está uniendo su compañera Salomé el día de hoy. Sí, Bienvenida, Salomé, de igual manera. En este espacio de tutoría vamos a proceder a revisar los dos componentes del informe final del estudio de caso, que es el punto 5 y el punto 6, en cuanto a los resultados y a la conclusión diagnóstica referido a, a las tres fuentes de información. Coménteme cómo les ha ido con este trabajo, Lady Salomé. ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Bueno, nosotros hemos avanzado con la triangulación del caso. Ya. Estamos avanzando con el informe, que aún nos falta, debido a que no hemos podido tener mucho contacto con la madre del niño. Entonces, entonces, lo que tenemos ahora es la triangulación y parte del informe, doctora. A ver, ¿les parece bien? Si pueden compartir por favor el documento para avanzar en la revisión. Y ahí vamos dando sugerencias, ¿sí? Ok, doctor. Un ratito. Abro. A ver, ¿dónde está? ¿Se puede ver, doctora? Estoy viendo una carpeta con varios documentos. No sé si tal vez alguno de ellos lo va a abrir. El documento para la triangulación puede abrirlo entonces. Sí, sí está, doctora. Ya, muy bien. No, no la puedo ver. Ay, caracho, sí. Ya, ahí está. Sí, entonces, bueno, Mi estimada le, Lady, le- aún no lo puedo observar al documento. no lo puede ver. No, estoy observando una lista de documentos. Ay, perdón. Ahí, No, aún ahí no. está por ver. No, Ay, todavía no. Dios. A ver, Ahí déjame ver. sí, ahora ya lo puedo revisar. Ya. Bien, ustedes aquí hicieron la triangulación. Permítame, por favor, revisar los avances. Ustedes en la tutoría anterior, Lady de igual manera presentó los resultados. Aún faltaba que apliquen el test. ¿Ya le aplicaron el test? Sí, sí lo aplicamos. ¿Ya completaron toda Entonces, esa información? Entonces vamos a revisar. A ver, para que avancen un poquito más, la siguiente tutoría, ya revisaremos también el inicio de las estrategias, lo que van planteando ustedes en función de los resultados y de la conclusión diagnóstica, ¿ya? ok, doctora. Bien, entonces, no sé si tal vez a ver, aquí está muy bien, ya. Ustedes, el área que valoraron en el TEA es el área conductual.
Aplicaron varios instrumentos a la fuente uno, fuente 2 y fuente 3. En cuanto a Sí. conductas repetitivas y estereotipadas, su caso, el diagnóstico, Lady, ¿lo recuerda nuevamente? Es DEA grado 1. Muy bien. ¿Cuántos criterios, cuántas categorías analizaron en la triangulación? Bueno, yo la había colocado, aunque nosotros, el interés de nosotros es conductas repetitivas, sin embargo, le había puesto también las otras categorías que evalúa el GARS, porque sí nos ha ayudado también a ver más información sobre el niño, ya que este, mm, se nos ha dificultado bastante. Ya, ¿cuántas Entonces, categorías son, Lady? son 6. Son conductas repetitivas, que en este caso coinciden, por ejemplo, la mamá y la docente. Ellos coinciden que sí manifiesta más una conductas estereotipadas referente al leteo, cosa que ya no se lo ha visto actualmente. Ujú. Ya, bueno, en este caso, dado el diagnóstico que ya tiene el estudiante, ustedes en la interpretación de la categoría de conductas repetitivas refuerzan ya lo que se esperaría, ¿no? De que están presentes las conductas. Sin embargo, necesitamos nosotros dar un poco más de información. Si ya tenemos un diagnóstico de TEA, se sobreentiende que las conductas repetitivas o estereotipadas es parte de la sintomatología del TEA, pero qué tan frecuentes o qué tan en intensidad, ¿no? Está presente esta particularidad de las conductas repetitivas. Necesitamos nosotros aquí hacer esa distinción porque en las divergencias no hay divergencias, todos coinciden, hay, hay coincidencias, tanto docente-tutor, ¿sí? La madre refiere a aleteos, Doctora. el niño muestra conductas motoras. ¿Cuál es la divergencia aquí? La divergencia es, doctora, que por ejemplo la docente nos dice que el niño no manifiesta ya en el aula ya Ya. conductas, por ejemplo, repetitivas. Se muestra más tranquilo. También la mamá en otra parte de la entrevista nos dice que, por ejemplo, al relacionarse también él se muestra más tranquilo. Él manifiesta conductas más fuertes de irritabilidad cuando él no logra sus propósitos. Por ejemplo, cuando no logra cumplir una tarea, se frustra rápidamente, se irrita. Y también, por ejemplo, cuando no le dan algo, tengo entendido que él empieza a gritar. Entonces, él grita y cómo lo autorregula, la mamá lo autorregula, haciéndole entender el porqué de las cosas, de lo que pasa, el por qué pasa. De esa forma la mamá logra autorregularlo. Lo abraza, lo acaricia y de esa forma lo autorregula. Entonces, ahí hay la divergencia, o sea, la maestra nos da a conocer eso, pero la mamá nos da a conocer, en cambio, la forma como lo autorregula así. Ya. Ahora, para llegar a una conclusión diagnóstica referida al estudiante, ¿con qué información ustedes se quedarían? El estudiante requiere entonces aún la orientación para el manejo de estas conductas, ¿sí? Sí, requiere apoyo porque él no es flexible, por ejemplo, a los cambios drásticamente. Siempre él necesita ser anticipado a la actividad que él va a realizar. Por ejemplo, si a él se le cambia repentinamente de una actividad a otra, el niño muestra irritabilidad, se altera. Entonces, aquí ustedes ya van obteniendo información. Veo que aún falta, no estoy viendo el tema de los resultados. En el punto 5, estimada Lady Salomé, yo les salté con amarillo porque aquí tenemos que tener una valoración reflexiva de los resultados de las técnicas, tanto estandarizadas como no estandarizadas que ustedes aplicaron. Y esto Ujú. lo vamos a reforzar con esta triangulación de datos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que ustedes en el punto 5 de resultados, en la fuente uno del docente tutor, tienen que redactar, por ejemplo, al docente tutor, ¿qué instrumento, qué técnica ustedes aplicaron, Ley?
Al docente le aplicamos una guía, doctora. Ya, entonces, técnica uno, guía, ¿sí? Una guía de observación aplicada al docente. Esta guía de observación, ustedes tienen que redactar, ir construyendo un análisis, ¿sí? De esta aplicación de esta guía, ¿sí? Luego viene técnica número 2. ¿Qué aplicaron a la madre de familia? La entrevista. Le La hicimos una entrevista. entrevista, doctora. Ya. Aquí, Voy a aquí la tengo. aprovechar el recurso que usted está compartiendo en este momento, que es la guía de observación ley. Esta guía la Ya, aplicaron al docente. Entonces, en el sí. punto 5, antes de llegar a la triangulación, usted va a colocar punto 5 resultados. Y elabore un poquito un texto, ¿no? De unas 3, 4 líneas antes de presentar cada una de las técnicas. Entonces, a continuación se presentan los resultados que se obtuvieron luego del proceso de valoración psicopedagógica tanto al estudiante, docente y representante, ¿sí? Técnica número 1, guía de observación aplicada al docente, ¿sí? Y usted va redactando. Él o la docente, ¿sí? Quien dio contestación a la guía de observación, manifiesta en cuanto, que en cuanto al comportamiento y adaptación en el aula, lo sí voy a tomar en cuenta. El niño reacciona ante cambios de rutina, muestra interés en participar en actividades grupales, aunque prefiere hacerlo de forma individual, responde a instrucciones de forma inmediata, ¿sí? Expresa sus emociones con alegría, con frustración y enojo. Sin embargo, ahí viene el conector, sin embargo, no manifiesta conductas repetitivas o estereotipadas durante la jornada escolar. ¿Sí? Miren Ok, ustedes, entonces, así tienen que ir ustedes redactando, a decir en unos 3, 4 párrafos, los resultados de esta técnica, de la primera técnica aplicada que es la guía de observación al docente. Lo mismo, el mismo procedimiento, o sea, yo voy armando la redacción con el propio contenido que tengo de la guía, mi estimada ley. O sea, nada se ujú, van a inventar, ustedes solamente tienen que ir armando una redacción párrafo por párrafo, ¿sí? Como ustedes tienen varios criterios, hagan un párrafo por cada criterio. Ahora, lo mismo vamos a hacer con las otras dos técnicas que aplicaron al tanto al representante como al estudiante. Eso necesitamos para la siguiente tutoría que esté dentro de su informe de estudio de caso. Y luego de eso, colocamos la información que ustedes me están presentando, que es la tablita de triangulación. ¿Está comprendido, Salomé, Lady? sí, sí, O doctora. sea, en los resultados, en el número 5 va igual que en los resultados que se hacen en los artículos científicos, solo lo más importante. Mm, a ver, es que ustedes aquí en esta guía de observación tienen muchos aspectos que no pueden omitirlos, porque es como una valoración de lo que está adquirido, no está adquirido. Digamos, en el comportamiento sí tiene estas características y no las tiene. Y todo eso ustedes tienen que ir armando en la redacción. Ya, como un resumen de todo prácticamente. O sea, si van redactando y van ordenando estas ideas, vayan incluso en ese orden que tienen la guía de observación, no se pierdan, vayan en ese orden y vayan enlazando con los sí y con los no. Y así va criterio por criterio que tienen varias dimensiones aquí, ¿sí? O sea, Ya. profe, tenemos que redactar de cada pregunta, ir redactando un párrafo, ir conectando con el sí y con el no. Aquí ustedes por lo que tienen varias dimensiones por cada dimensión, estimada Lady, no por cada pregunta. Ok, Por ya, por ejemplo, cada dimensión, por ejemplo, ya. en la dimensión que estoy observando, que hace referencia al desempeño académico y áreas de mayor desenvolvimiento, ¿sí? Además, siempre utilizan los conectores al inicio de párrafos o para establecer relación entre la información en un párrafo. Entonces, además, en la dimensión de desempeño académico y áreas de mayor desenvolvimiento, según la docente o según el docente, manifiesta que el estudiante muestra interés por diferentes materias, como por ejemplo matemáticas. Realiza sus tareas con apoyo, ¿sí? Con apoyo. También manifiesta que, a ver, con apoyo o logra hacerlo de manera autónoma, sin embargo,
pide ayuda, el estudiante expresa ayuda cuando la necesita, ¿sí? Además, mantiene la atención y concentración durante actividades, utilizando estrategias propias para resolver o seguir instrucciones y se relaciona con sus compañeros y con el personal docente eh, de una forma que dice aquí no está muy claro si mantiene interacción breve o prolongada y no hay nada en observaciones, pero ustedes que conocen más el caso podrían ahí determinar si es breve o si es prolongada, ¿sí? Entonces vamos armando una redacción con el mismo contenido de su guía de observación. ¿Está claro? O sea, no se van a Sí, inventar nada, solamente es ir armando las ideas. Con esto, ustedes incluso van a tener más claridad para llegar al punto 6, que es la conclusión diagnóstica. Según la docente, entonces, en el punto 6 ustedes deben de colocar, como la sugerencia que les dejé en el comentario, ¿no? Colocar los datos del estudiante. El estudiante de tantos años de edad se encuentra en tal nivel educativo, tiene el diagnóstico tal, y ahí vamos colocando, ¿sí? Después del proceso de valoración psicopedagógica requiere acompañamiento o atención o orientación por parte del educador especial en las áreas y las nombramos a las áreas. Luego, vamos con el referido a las particularidades individuales del sujeto objeto de estudio. ¿Cómo yo voy a sí. colocar aquí en lista? Pues voy colocando, por ejemplo, de lo que un poco de una forma breve estoy aquí leyendo según su caso. El estudiante tiene conductas repetitivas y estereotipadas, no respeta turnos, ¿sí? No hay control de impulsos. Estas son las características de lo que yo obtuve de mi proceso de valoración de haber aplicado al estudiante y a las diferentes fuentes en los diferentes técnicos. ¿Sí? Luego, referido a la participación, dice, de la escuela y sus implicaciones afectivas y cognitivas con el objeto de estudio. ¿Qué nos dice la docente, en cambio? El estudiante participa, completa tareas, solamente pide ayuda cuando no lo puede hacer solo, ¿sí? Se relaciona, interactúa. Entonces, seguramente la estrategia que yo vaya a plantear en función de los resultados que de la escuela me dan, sea más bien para fortalecer alguna área, más no para desarrollar desde cero alguna área, alguna habilidad. ¿Sí? Y ahora, el tercer punto dice referido a la participación de la familia en la educación del sujeto objeto de estudio. La mamá sí nos menciona que estas situaciones, que hay situaciones que cuando hay cambios de rutina, el niño o el estudiante se muestra irritable. Entonces, colocar en forma de lista, ¿no? Coincide con lo referente al estudio de caso. El estudiante no regula emociones, se frustra ante situaciones nuevas, ante cambios no anticipados. Con esta información que yo voy colocando, va a dar, pero así ustedes van a ir enlazando, así como cuando hacemos una pregunta de enlazar, de relacionar y tenemos las respuestas correctas, todo se va enlazando. Todo lo referido a la conclusión diagnóstica de cada una de las fuentes voy colocando esta conclusión del referido al estudiante y voy armando mi estrategia, ¿sí? Voy a la participación de la escuela, tomo algo de ahí y armo mi estrategia. Voy a la participación de la familia, tomo algo de ahí que requiere y armo mi estrategia. Y así van diseñando su propuesta de intervención. ¿Sí me van entendiendo, Lady Salomé? Sí, sí, por favor. Entonces, tenemos que nosotros identificar las necesidades, tanto individuales como familiares y también del contexto escolar, para luego poder seleccionar estrategias. Y recuerden que una estrategia para poder trabajarla va a demandar de desarrollar varias actividades, ¿sí? No es una actividad lo que tienen que ser en la propuesta de intervención, son estrategias. Y una estrategia es, pues, si hablamos de dentro de la jerarquía, pues una estrategia está en un nivel jerárquico más alto en comparación con una actividad. Entonces, una estrategia debe tener varias actividades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que tal vez? O sea, doctora, por ejemplo, bueno, es de acuerdo, digamos, a la necesidad que tiene el estudiante, por ejemplo, para autorregularse frente a la frustración. Entonces, ante eso tenemos que hacer una estrategia con varias actividades.
Exacto. Esto, Lady y Salomé, por ahora no se preocupen porque yo hasta el día lunes ya les presento un modelito para que también sirva de guía y ustedes van armando ahí eso. Lo que necesitamos ahora es de que ustedes tengan los resultados y la conclusión diagnóstica. ¿Qué necesita su estudiante? No hay un número exacto de ítems que tiene que colocar en esta información de los referidos que está resaltado con amarillo, pero tiene que reflejarse la necesidad. Luego de lo que ustedes han hecho el acercamiento con el estudiante, han podido revisar el expediente, se han entrevistado con la madre de familia, con el docente tutor, han aplicado instrumentos con el estudiante, ya pueden ustedes de ahí llegar a una conclusión diagnóstica, ¿sí? Para que no suene el término como que un poco que alarme o que asuste o que preocupe de que decir diagnóstico tiene el término de conclusión diagnóstica. Entonces, Lady Salomé, ¿qué necesidades tiene su estudiante? Su caso de estudio. ¿Qué necesidades identificaron y necesitan trabajar con la docente o con o el tutor en la escuela? Y también en casa con la madre de familia. Es así lo que tienen que ustedes ir armando y eso va desde los resultados. Estos primeros puntos ustedes ya los podrían ir ya completando, porque esto ya lo tienen ustedes incluso. Ya, ok. O sea, esto referido ya lo podemos ir completando ahora con la información ya de la triangulación. Sí, pero tienen que ser el punto de los resultados. No se olvide de ir redactando, van guía por guía, de acuerdo a lo que ustedes han aplicado a cada una de las fuentes. Luego de eso, colocan la tablita de la triangulación y se animan ya a redactar su conclusión diagnóstica. Así tal cual está el ejemplo que yo les puse. Vayan apoyándose en este ejemplo, en el comentario que les dejé, y luego vamos, ahora sí, a colocar la conclusión diagnóstica referido a las, miren lo que dice, referido a las particularidades individuales. Entonces, nuestro caso de estudio, por lo que ustedes me mencionan y he podido leer brevemente los recursos, falta trabajar en lo que respecta a la conducta, ¿no? En el manejo de las emociones, ¿sí? En respetar turnos, en identificar, por ejemplo, en manejar la frustración. Entonces, vamos enlistando esta conclusión diagnóstica de acuerdo a esto. Sí, sí, él tiene, tiene esa parte de la frustración que no la puede manejar. También él no se adapta rápidamente, digamos, a diferentes personas. Él no logra. Cuando están con personas, por ejemplo, si no está con personas conocidas, este, se molesta. Por ejemplo, que no esté la mamá cerca, la mamá dio a conocer que sí se molesta el niño. Ya, entonces Ujú. sería importante ir trabajando por la autonomía del estudiante, ¿no? Y también saber de que va creciendo, va cambiando de nivel educativo. Entonces, prepararlo para que pueda responder porque tiene grado 1 de TEA, ¿no? Entonces, para que pueda identificar, tiene una mayor claridad para identificar nuevas situaciones y que él sepa sobre todo cómo reaccionar ante nuevos rostros, nuevos amigos, nuevas situaciones. Entonces, ahí ustedes deberían preparar una estrategia que permita manejar mucho mejor las respuestas, ¿sí? En cuanto a su conducta ante situaciones nuevas que no siempre lleven a ponerse irritable, a frustrarse, a gritar o a llorar. ¿Cómo puede ser la docente para que no suceda esto? Entonces, una parte de la estrategia, una actividad sería de que la docente en el aula de clase, por ejemplo, si ya tienen conocimiento que hay cambio de clase, de hora o una nueva maestra, que lo pueda ir anticipando y comunicando días antes. Si es que hay un cambio de maestra o se va a ausentar, por ejemplo, la maestra y va a llegar un reemplazo. ¿Sí? Entonces, esa Claro, estrategia debe estar con actividades para trabajar con la docente y también para trabajar con la madre de familia, cuando también la madre de familia tenga, por ejemplo, se me viene la idea, visitas de familiares que el estudiante nunca ha visto. Entonces, se esperaría que la madre pueda tener esa, o el niño la oportunidad de conocer a más familiares, pero que su respuesta de su conducta pues sea acorde, ¿no? A la situación de compartir, de dialogar, de comunicar, de establecer nuevas relaciones sociales con otras personas.
¿sí? Y luego con el estudiante, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo lo preparamos al estudiante para que responda de mejor manera ante situaciones nuevas, personas nuevas? Entonces, ahí ustedes deben armar una actividad que permita al estudiante irlo preparando para que identifique la emoción y la pueda regular y pueda responder de mejor manera. ¿Sí, Salomé, Se le Lady? podría hacer, profe, como un tablero anticipativo de Por actividades supuesto. principales que podría hacer. Por ejemplo, hacerlo con pictogramas. Para tal día vamos a tener esta actividad especial. Ciertas actividades especiales que tendría que conocer el niño para que no lo tome de imprevisto. Exacto. Y en casa, por ejemplo, que mamá, papá comuniquen, incluso, por ejemplo, en casa, la actividad que respondería a esa estrategia, la estrategia podría ir con un objetivo, ¿no? Promover la regulación emocional o el manejo emocional ante situaciones nuevas. Entonces, esa estrategia va a abarcar la actividad uno con la mamá, actividad 2 con el docente, actividad 3 con el estudiante. Entonces, con la actividad uno con la mamá, ¿qué podrían trabajar ustedes? Porque ustedes tienen que ir a la casa y decir, mamá, estamos acá, hemos identificado que el estudiante requiere orientación para manejar de mejor manera ante situaciones nuevas o personas nuevas. Entonces, desde casa, ¿cómo vamos a ayudar? Qué importante sería que mamá y su familia, a través de un árbol genealógico, le den a conocer quiénes son sus abuelos, que no ven muy a menudo, los primos, los tíos, y que en algún momento van a llegar a visitar, ¿no? Así ustedes más o menos van armando las actividades. Y luego también con el docente, lo que usted habla, Lady, de este cuadro anticipatorio, ¿no? De actividades. Y luego con el estudiante, con alguna actividad que ustedes podrían seleccionar de acuerdo al estilo de aprendizaje, a los intereses del estudiante. Pues está comprendido, Lady Salomé. Sí, Doc. Sí, Bien, entonces necesitamos que vayan armando ustedes los resultados. Revisen por favor esta tablita de la triangulación y luego incluso pueden ir ustedes resaltando de otro color los términos que coinciden en estos datos para que puedan tomarlos y los van armando en la conclusión diagnóstica, los van colocando de acuerdo a cada una de las fuentes. Una pequeña orientación, estrategia que es válida para ir armando este punto 6. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la siguiente semana yo esperaría ya observar este punto 5 y punto 6 finalizado y ya parte de las estrategias que ustedes deberían plantear. ok, doctor. Tendríamos que hacer el punto 5, el punto 6, los resultados. Ajá. Y luego ya el punto 7 que es la propuesta de intervención, que así como está en su documento en Word, tienen que hacer una pequeña presentación de la propuesta. Y luego ya yo ya les pasaría un documento en Word con un modelito de una tablita para que vayan ustedes colocando la información. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias, Lady Salomé, que tengan una buena noche. Nos encontramos la siguiente semana en este mismo horario. Igualmente, Doc. Gracias. Estén muy bien. Sofía, buenas noches. ¿Me confirmas si me escucha, Michelle? Buenas noches. Buenas noches, sí, sí la escucho. Bien, bienvenidas, estimadas maestrantes. Tengan la bondad, por favor. Vamos a avanzar con la revisión del documento con el punto 5 y punto 6 finalizado. Si tal vez pueden compartir pantalla, por favor, para poder brindar las orientaciones. Ya, en este momento procedo a compartir. Gracias. A ver, no sé si tal vez observan la pantalla. Y en este momento está empezando a compartirse. Ya, y vamos a hablar sobre los puntos 5 y 6. Bueno, en el quinto punto sobre los resultados, de acuerdo a la triangulación de los datos, evidenciamos que la niña Lara, de 7 años, presenta trastorno del espectro autista grado 2 con adaptaciones curriculares grado 2.
Este nivel indica que necesita apoyo notable para participar en actividades académicas y sociales. No ha comenzado el proceso de escritura, sus aprendizajes no están acordes a su edad cronológica, le cuesta seguir instrucciones y ocasionalmente muestra comportamientos agresivos cuando se le imponen límites o cambios inesperados. Es inestable a los cambios, baja tolerancia a la frustración. También posee dificultades en el lenguaje expresivo con base a los resultados. Necesita de intervención en el área específica de las habilidades sociales. Ya, vamos al punto 6, que es la conclusión diagnóstica. La triangulación de datos evidencia coincidencias significativas entre las tres fuentes en relación a las dificultades significativas que presenta el área. En las habilidades sociales, especialmente en la relación con sus pares, el manejo de frustración y participación social. Se recomienda implementar intervenciones psicopedagógicas orientadas a la enseñanza de habilidades sociales, estrategias de autorregulación, fomento de la empatía y la cooperación en contextos lúdicos y naturales. Referido a las particularidades individuales del sujeto objeto de estudio. Lara tiene dificultades significativas en el área social, especialmente en relación con su grupo de edad. Esto sugiere que existe una importante brecha entre sus habilidades sociales y las esperadas para su edad cronológica. Tiene dificultades para interactuar adecuadamente con sus compañeros, perdón, comprender las normas sociales o responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Seguimos con el siguiente punto que nos habla referido a la participación de la escuela y sus implicaciones efectivas y cognitivas en el sujeto objeto de estudio. La estudiante Lara no tiene una implicación directa con la institución educativa donde está matriculada, debido a que los docentes no conocen cómo trabajar directamente con el estudiante y la institución no cuenta con apoyo económico como para poder contratar un docente capacitado netamente en el área de educación especial que pueda establecer estrategias para trabajar con ella de forma directa dentro del aula. Luciana desea socializar, pero los estudiantes, al no recibir la información correcta por parte de los docentes, le tienen miedo. Referido a la participación de la familia en la educación del sujeto objeto de estudio, la familia está presente en todo proceso académico y tiene participación en las actividades organizadas dentro de la institución, como son programas festivos, cívicos y también de manera económica. Ok. Es lo que Bien, tenemos. estimada Michelle, Sofía, gracias por la lectura de estos dos componentes. Eh, en función del documento que ustedes, yo les compartí, el informe final del estudio de caso es un documento en Word que ustedes ya lo pueden ir alimentando, dado que responde a la información que ustedes ya tienen, ¿no? A los datos generales del caso estudiado, a que hagan una descripción del caso con su historia psicosocial, su historia educativa y terapéutica. Esto pueden ustedes ir completando con la información del expediente. Estoy segura que fue facilitada esta información en su debido momento, ¿no? El punto 4, recolección de información. Aquí van a colocar ustedes esa tablita de igual manera que yo les había facilitado en su momento con las técnicas, el objetivo y a quién va dirigido, ¿no? Y el punto 5, Ujú. justamente este punto de los resultados, necesitamos aquí, a ver, permítame por favor. Ustedes son el grupo 3, ustedes tienen ya completa. María Pablo y Michelle la semana pasada participaron de la tutoría. Han seleccionado, me presentaban brevemente algunas estrategias, dado que tenían como necesidades ya claras del estudiante, del caso de estudio en cuanto a la regulación emocional, las habilidades sociales y también mediante el juego, que eran las estrategias que habían manifestado. Ahora, antes de pasar a la propuesta de intervención que contiene las estrategias con sus respectivas actividades, necesitamos revisar los resultados. Entonces, esta parte de la información que ustedes me presentan de los resultados de la niña de 7 años de edad, esta información yo la aprovecharía y formaría parte de la conclusión diagnóstica. Si ustedes revisan el documento que les compartí, en el punto 5 que dice resultados, dos puntos hace referencia a que usted tiene que hacer una valoración reflexiva de los resultados de las técnicas estandarizadas y no estandarizadas para luego colocar los resultados, la tablita de la triangulación de datos que ustedes ya la presentaron. ¿Sí? Luego de eso, armamos la conclusión diagnóstica con el ejemplo que yo les había dejado en el documento con el comentario, algo similar a lo que Michelle dio lectura en el punto 5.
Sí, por eso les decía, la información del punto 5 la podrían aprovechar para empezar a hacer la redacción de la conclusión diagnóstica. Ahora ustedes se preguntarán entonces qué presentamos en el punto 5. En el punto 5 ustedes, si el documento es claro, tenemos que hacer una valoración reflexiva de los resultados de las técnicas. Sofía, Michelle, coménteme, ¿cuáles fueron esas 3 técnicas que aplicaron a cada fuente? Al docente, ¿qué técnica aplicaron? Buenas noches. Al docente se le aplicó una entrevista. A la mamá Al- se le aplicó el test de Vineland y al objeto estudio de caso se le aplicó una guía de observación. Ay, perdón. Muy bien. 3 documentos, 3 técnicas. Entonces, nosotros tenemos que, en la sección de resultados, colocar un pequeño comentario. Punto 5. Resultados. En este componente se procederá a realizar la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de las diferentes técnicas a cada una de las fuentes de información, docente, representante y caso de estudio. Empiezo. Técnica número 1, guía de observación aplicado al docente o en este caso al representante. Y aquí es donde yo voy a redactar los resultados de la primera técnica. Luego que vaya técnica 1, técnica 2, técnica 3, que tiene que constar las 3, coloco la tablita general de la triangulación de datos. Y ahí cierro el componente de resultados, ¿sí? Para luego pasar a la conclusión diagnóstica. ¿Hasta ahí está comprendido, Michelle y Sofía? O Sí, sea, en el profe. punto 5 tenemos que cerrar con la tabla. Eso Sí, es pero prácticamente todo. antes de cerrar con la tabla de triangulación que ustedes ya la tienen, tenemos que hacer la Describir cada redacción. técnica. Sí, a ver, yo les voy a dar una orientación para que tengan claridad. Compártanme sea la guía o la entrevista que aplicar para darles orientaciones y puedan tener más claridad de lo que tienen que hacer. Ya le procedo a compartir. Cualquier documento que ya esté contestado, completo. Este es el documento, me parece que es de la entrevista a la docente. A ver, se está Sí, es de la empezando a entrevista a la compartir. docente. Vamos a ver. Ya, esa es la entrevista a la docente. Bien, entonces, Ujú. Michelle y Sofía. Luego de colocar es importante que usted en el punto 5 de resultados, siempre al inicio de cada componente se hace una pequeña redacción de presentación. Entonces, en este componente se presentarán los resultados obtenidos luego de la aplicación de las diferentes técnicas a cada fuente de información. 2 puntos, docente, padre de familia y caso de estudio. Técnica número 1, entrevista semiestructurada aplicada a el docente, me decía Michelle. Sí, al docente. Muy bien, al docente. Bájale por favor para ver, para tener al menos aquí unas 3 preguntas que yo pueda leerlas. Ahí. Muy bien. Entonces, técnica número 1, entrevista aplicada al docente. Y empiezo mi redacción. Ni siquiera es necesario colocar el nombre del docente ni en la institución educativa, sino que directo. El docente, ¿sí? El docente manifiesta. La primera pregunta dice, ¿ha tenido experiencia? Aquí no está aquí en el trabajo con Lara en el área de habilidades sociales. Bueno, no creo que la redacción les ha variado un poquito aquí. ¿Sí? Trabajando con Lara en el área de habilidades sociales. Ya, entonces, el docente manifiesta que cuenta con la experiencia para trabajar con estudiantes con el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Comenta además que ha implementado programas para la comunicación, la comprensión de emociones, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos de acuerdo a las necesidades del área. Coma. Además, manifiesta que algunas de las estrategias que utiliza para evaluar las habilidades del ARA consisten en aplicar una observación directa, entrevistas y herramientas estandarizadas. ¿Sí?
y voy completando, o sea, yo tengo que ir armando una redacción en función de la pregunta y de la respuesta. ¿Por qué no tomo todo? Porque si ustedes van leyendo de una forma detenida, minuciosa, las respuestas, es posible que en algunas de las respuestas de las preguntas uno, 2 o 3 haya ya elementos que luego más adelante se repitan. Entonces ya no tenemos que citarlos nuevamente o tomarlos para la redacción. Por eso es importante que usted en este componente del punto 5 de resultados redacte, vaya redactando en función del contenido de las respuestas de la entrevista semiestructurada. ¿Sí? Tal vez sí observaron, sí notaron el ejemplo, cómo voy tomando algunas ideas con las preguntas y respuestas, pregunta y respuesta. Claro, que tenga el sentido gramatical, utilice conectores, ¿sí? Utilice los mismos términos que el docente en este caso, en esa entrevista, manifiesta, ¿sí? ¿Está claro, Michelle y Sofía? Sí, profe, sí está claro. Ya, Sí, profe. entonces yo creo que por cada una, en los resultados, por cada técnica, es posible que tal vez les comprometa unos 3 párrafos, tal vez, ¿sí? Esta entrevista, ¿cuántas preguntas tiene? 7 preguntas. 7. Ya veo que hay preguntas que tienen respuestas bastante amplias, ¿no? Entonces, lo que les decía, es posible que ya haya algunos términos o en las respuestas del docente que coincidan con preguntas que anteriormente ya las abordamos, ¿sí? Entonces, ahí ya no es de que vamos a repetir nuevamente, sino que tenemos que ver cómo ir hilando las ideas, ¿sí? Para que tenga el sentido gramatical. Recuerden también esto que es algo importante, que tenga el sentido gramatical. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí está Muy claro. bien. ¿Cuál es el segundo instrumento que aplicaron? La guía de observación. A ver, déjenme ver la guía para orientarles también. Ahí está. Tal Bien, vez ahora están estoy observando. observando. Sí, en este momento ya estoy observando la guía. Esta guía fue aplicada a la madre de familia. No, nosotros le aplicamos al estudiante, o sea, nosotros Ya, hicimos la observación directa. ya. Entonces, técnica, pongo el ejemplo, técnica número 2, guía de observación aplicada al caso de estudio. Entonces, aquí tengo una escala. Tengo criterios, varios componentes. Tienen comunicación social, ¿qué más tienen? Dentro de comunicación social hay varios criterios. ¿Qué otra categoría está dentro de la guía? Interacción social. Ya, son 2. Tenemos comprensión emocional, empatía y regulación de emociones. Tienen Cuatro. cuatro componentes. Entonces aquí Sí, ustedes pueden ir armando de acuerdo a cada componente un párrafo, ¿sí? Entonces vamos con muy el bien. primer componente. Vamos a ver cómo podemos ir armando la información. Entonces, técnica número 2, guía de observación aplicada al caso de estudio. El estudiante o la estudiante fue valorada en su desenvolvimiento o su desenvolvimiento en el contexto escolar y familiar. ¿En qué contexto ustedes valoraron al estudiante para En el aplicar contexto la guía de escolar. observación? Contexto escolar. Ya. Entonces, fue valorado en el contexto escolar y de acuerdo a los resultados se determina que en cuanto a la dimensión o en cuanto al componente de comunicación social, ¿sí? Se observa que el estudiante siempre establece un contacto visual cuando se le llama por el nombre, ¿sí? Esto se refleja dado que cuando se menciona su nombre, regresa a ver. En lo que respecta al uso de la comunicación no verbal, muy pocas veces trata de relacionarse con sus compañeros cuando se trata de alguna actividad académica. No es capaz de iniciar
y mantener una conversación lógica, ¿sí? De igual manera, no utiliza un lenguaje claro y coherente, pues solamente menciona palabras específicas como por ejemplo pelota, ¿sí? Ese, por ejemplo, lo pueden ir armando en un párrafo. Voy tomando la información del componente y las escalas y voy estableciendo una redacción. Voy armando una redacción con sentido gramatical, coloque conectores, sin embargo, por lo tanto, por otro lado, además, ¿sí? ¿Está comprendido cómo tienen que ir armando en cuanto a la guía de observación? Sí, profe. Sí, está Ok. comprendido. Muy bien. Entonces, luego de que tengamos estos resultados por cada una de las técnicas, colocamos la triangulación. Luego de la triangulación, que ustedes ya tienen esto claro, armamos la conclusión diagnóstica. Entonces, ¿qué tiene nuestro estudiante? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una necesidad importante en cuanto a las habilidades sociales, en cuanto al uso del lenguaje, en cuanto a la comunicación. ¿Sí? Estos aspectos veo que en las conclusiones referidas a cada una de las fuentes, yo les había manifestado en el comentario que las puedan ustedes colocar en forma de lista. ¿Por qué? Porque en forma de lista me da la claridad muy precisa, muy concreta de lo que yo necesito trabajar con el estudiante, de lo que yo necesito trabajar con la docente y con el padre o madre de familia. Entonces, nada más que en la conclusión diagnóstica, tomar la información que he colocado en el punto 5 porque eso más responde a conclusión, no a resultado, y luego colocar en forma de lista los referidos de cada uno de los elementos. No sé si se pasa nuevamente al punto 5 y 6. Ya vuelvo a compartir. Ya está. Muy bien. Entonces, la información que dicen de lo que tiene el estudiante con su diagnóstico, qué grado de adaptación curricular emplea, corten y péguenlo en la triangulación, en la conclusión diagnóstica. Esta parte de la triangulación, más bien lo podrían colocar, o sea, es de que inviertan más bien, ¿sí? Ya. La información de la triangulación en resultados, cuando presentan la tabla. Ya. Muy bien. Ahora, entonces, conclusión diagnóstica. ¿Qué tiene el estudiante? Tiene un diagnóstico, manejan adaptación grado 2. ¿En qué año de básica está? A eso podremos agregar. ¿En qué nivel educativo está? Está en tercero. Ya, colocan entonces. La niña Lara de 7 años de edad cursa el tercer año de educación básica en una institución ordinaria. Presenta el diagnóstico de trastorno, coma, presenta el diagnóstico de, y ella la acompaña de, trastorno del espectro autista grado 2 con adaptación curricular grado 2. Este nivel indica, a ver, tiene grado 2, pero también Sí. tiene adaptación curricular grado 2 que no es no es tan significativo. Este nivel indica que necesita apoyo notable para participar en actividades académicas y sociales. No ha comenzado el proceso de escritura, sus aprendizajes no están acordes a su edad cronológica, le cuesta seguir instrucciones y ocasionalmente muestra comportamientos agresivos cuando se le ponen límites o cambios inesperados, inestable a los cambios, baja tolerancia a la frustración, dificultades en el lenguaje expresivo con base a los resultados, necesita de intervención en áreas de habilidades sociales. Ustedes aquí ya tienen algunas ideas que les pueden ayudar mucho para colocar en forma de lista
lo referido a las particularidades individuales del estudiante. Aquí en la conclusión Mm, yo lo que dejaría sería, a ver, este nivel indica que necesita apoyo notable para participar en actividades académicas y sociales. Más bien lo que dice al último, con base a los resultados necesita de intervención en el área de habilidades sociales. Corte y péguelo después de grado 2. Después de grado 2, estimada Michelle. el de lo que dice el diagnóstico de trastorno espectro autista. No. Ay, perdón, adaptación curricular, grado 2. Eso, Ahí muy está. bien. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿sabe lo que también necesitamos colocar aquí? Si ella no alcanza los resultados esperados para el tercer grado de básica, ¿con qué nivel la maestra trabaja? ¿Trabaja con los mismos contenidos del mismo nivel? No, ella, a ver, ella está en tercer año de básica, pero se está trabajando con contenidos de segundo grado en las materias de lenguaje, no, en las materias de matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. En las materias de lenguaje ella está trabajando con educación inicial o primaria. Esa es O, ¿cómo es? información, esa es una información básica y muy buena. Eso vamos a colocar aquí, verán. Entonces, cursa el tercer año de educación básica en una institución ordinaria, coma, presente el diagnóstico de trastorno del espectro autista grado 2 con adaptación curricular grado 2. Sin embargo, coma, sin embargo, la estudiante trabaja contenidos de un nivel inferior al que se encuentra, específicamente de segundo año de educación básica, en las asignaturas de, y colocamos, adicionalmente, ¿esto ustedes identificaron o la docente manifestó? Perdón. ¿Ustedes identificaron que trabajan otro tipo de currículo o la docente manifestó? No, la docente nos manifestó. Ya. Adicionalmente, la docente manifiesta que en las asignaturas de trabaja con contenidos de nivel inicial. En realidad, nosotros como, como observadoras tenemos la duda que más bien ella necesitaría adaptaciones curriculares grado 3. Exacto, porque cuando usted me menciona que trabaja otro currículo, ya no es grado 2, es grado 3. Claro, entonces nosotros, o sea, en el informe psicopedagógico ya consta que son adaptaciones grado 2, pero con nuestra compañera, pues que estamos haciendo la observación directamente, sí nos damos cuenta que ella necesita más bien grado 3 de adaptaciones curriculares, no grado 2. A ver, ¿sabe qué? A ver, para no ponernos un poquito claro, porque yo coincido con el criterio de ustedes por la realidad del estudiante, de lo que ustedes han manifestado, de las características. A ver, vamos a ver cómo podemos colocar aquí. Ya. Con base a los resultados del proceso de valoración psicopedagógica, ¿En qué el parte le estudio, coloco, disculpe? ahí en lo que está, después de inicial, punto seguido, con base a los resultados del proceso de Mm, valoración, psicopedagógica, la estudiante necesita de intervención en el área de, ustedes van a trabajar entonces habilidades sociales. sí, Ya, habilidades ya. sociales. Ahora, hasta ahí es su conclusión. La parte que ustedes hablan de nivel de apoyo en actividades académicas y sociales, estas las podrían ustedes colocar así, en forma de lista para las referidas a las particularidades del estudiante. Corte y pegue y luego ustedes ya van ahí organizando la información para el componente siguiente, referido a las particularidades individuales del sujeto es objeto de estudio. ¿Sí? O sea, esto que está enlistado va Les en podría las, ayudar para ir armando las, las ideas,
de la conclusión diagnóstica de lo que qué es lo que necesita en función de las particularidades individuales. Entonces, ¿qué necesitaría? Apoyo para actividades académicas y sociales. ¿Qué más? Comprender normas sociales, identificar emociones, por lo que usted tiene en la parte superior de la información. Coloquen incluso con negrita, ¿no? Para que se vayan acordando. Ya. ¿Sí? Y así, y eso es lo que yo les decía, coloquen en lista y con la información que ustedes me colocan aquí, directamente ustedes toman algo de lo que tienen aquí y van armando las estrategias, ¿sí? Esto tienen Ya. que hacerlo con cada uno de los componentes de referido, tanto para el caso de estudio, como para la escuela y como para la madre de familia. Van a tener mucha más claridad en lo que tienen que colocar aquí cuando armen la redacción de acuerdo a cada técnica que emplear, Ya. ¿ya? En los próximos días yo les haré llegar un documento de igual manera como guía, como le he venido haciendo con ustedes, estos documentos en Word, tanto para la selección de las técnicas como para la triangulación. Si ustedes revisan el modelo del informe del estudio, lo van a aprovechar, solo es de copiar y pegar y lo van colocando aquí, porque luego del punto 5 de hacer la redacción de los resultados de acuerdo a cada técnica, copian la tablita de triangulación con su interpretación general, ¿sí? Ahora, si ustedes también revisan el informe, que ya lo podrían ir ya completando con la información del caso, la descripción de su historia, de su anamnesis en sí. El punto 7 ya es la propuesta de intervención. Entonces, para esa propuesta también armamos un pequeño textito que justifique el por qué ustedes están planteando las estrategias que van a dejar ahí en su propuesta. Y yo pues les voy a compartir un documento que luego de esta pequeña texto, justificación, colocan ustedes sus estrategias de acuerdo a estas conclusiones diagnósticas, de acuerdo a estas ideas que están depositadas en los referidos. ¿Está comprendido? Sí, profe, sí está comprendido. Ya. Entonces, la siguiente tutoría, el punto 5 y punto 6 tienen que estar finalizados. Incluso ya los otros Ya. componentes del informe, punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, el 5 y el 6, para que solamente ya ustedes me presenten ya las primeras estrategias que proponen para trabajar con el estudiante. Ya. O sea, el próximo jueves ya tenemos que presentar estrategias. Sí, 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 sí. Ya listo. Ok. ¿Tienen alguna otra duda tal vez o pregunta? Sofía, María Paula. No, profe, todo está muy claro, gracias. Ok, María Paula, Sofía. Sí, profe, todo está claro. Bien, entonces adelante en el trabajo para que tengan el punto 5 y 6 completo. También ya puedan ir ya teniendo su informe de estudio de caso. Luego de estas estrategias que la siguiente tutoría ustedes van a presentar, las reviso. Habrán algunas sugerencias de cambio y tomando en cuenta la planificación, los tiempos, a partir de la semana del 17 ustedes ya podrían empezar a gestionar los espacios para que puedan socializar las estrategias. Si ustedes van terminando este informe, este proyecto con la socialización de las estrategias, con el acta de entrega, incluso antes de la fecha establecida ya se podrían ir ya incluso dejando un tiempo un poco más amplio, ¿no? Cuando completen todas las actividades del proyecto de vinculación, tendrían ya más tranquilidad y un tiempo amplio para cumplir con las otras actividades académicas que demanden las otras asignaturas, ¿sí? Entonces depende Claro, más lo bien que pasa es que, del ritmo de ustedes, del equipo. claro, lo que pasa es que nosotros también justamente estábamos averiguando que por temas navideños ellos salen el 19 ya de vacaciones y regresan el 7 de enero o el 5 de enero, pero es el primer lunes. Ajá, No, entonces si es que ustedes, el primer lunes de enero 5 de 2026 enero. es el 5, ajá, Sí, regresan el sí. 5. El último día laborable en la mayoría de instituciones es el viernes 19. Y claro, pues ustedes formalmente el proyecto finaliza el 14 de diciembre. Por eso les manifestaba, si ustedes ya
a finales de noviembre o en la primera de diciembre ya socializan, hacen el acta de entrega, pues mucho mejor. Incluso que poder hacerlo en la última de noviembre y la primera de diciembre para que no se crucen con esas actividades de las actividades navideñas de cada centro educativo, que es ya tradicional y no podemos nosotros interrumpir esas actividades que ya están planificadas. Entonces depende de ustedes, del ritmo al que van y de cómo van organizándose como equipo. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. A ustedes, estimadas maestrantes, un gusto haberles saludado, haber sido parte de este espacio con ustedes y nos encontramos el siguiente jueves. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Que estén Gracias, muy bien. profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.